semana, Rihanna volvió a cantar frente a un estadio. Serena Williams volvió a Wimbledon y perdió. Olivia Wilde estrenó su primera película como directora desde Don't Worry Darling. Y Tom Cruise apareció irreconocible en una película de Alejandro González Iñárritu que ya empezó a generar conversación de Oscar. Y Lisa Kudrow fue nominada al Emmy por una serie que se llama literalmente The Comeback. 5 regresos, 5 maneras completamente distintas de volver. Un artista aparece, canta 2 canciones y se vuelve a ir sin prometerle nada a nadie. Una de las mejores deportistas de la historia regresa sabiendo que puede perder. Una directora intenta que volvamos a hablar de su trabajo y una estrella de acción decide dejar de parecerse a la estrella de acción que conocemos. Y además de eso, una actriz retoma 20 años después al personaje que convirtió el comeback en una serie completa. Entonces la pregunta ya no es solamente por qué están volviendo todos. La pregunta es por qué nosotros necesitamos tanto volverlos a ver. Porque un comeback nos vende algo bastante poderoso. La idea de que una etapa mala no tiene que convertirse en tu identidad para siempre. Que puedes irte, cambiarte, perder, cansarte, hacer otra vida y regresar sin tener que pedir permiso a nadie de que estás listo para volver. Pero también hay una trampa. Regresar no siempre significa ganar. No siempre significa que vas a ser la misma persona, que vas a volver chance más fuerte o no. No todos los comebacks nacen tampoco de una revelación espiritual. Algunos también nacen como de una junta de marketing donde alguien dijo, ¿y si les vendemos 2008 otra vez, pero con precios dinámicos y que cambien y que se revendan y que se vuelva carísimo todo? Hoy vamos a hablar de las 2 cosas, de los regresos que de verdad nos mueven y del momento exacto en el que la industria entendió que también podía vendernos el recuerdo de quiénes éramos. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a Acá Entre Netas, un miércoles más, su rinconcito para un chismecito pop, pero del que sí intentamos sacar algo más que el nombre de la nueva novia de alguien. Soy Mariana y hoy venimos a desmenuzar el arte de volver y de regresar. Ojo. Esto no es una autorización editorial para desbloquear a nadie. No tomes la palabra regreso como una señal de que tienes que volver con tu exnovio o mandarle un soñé contigo. No. Aquí estamos hablando de los regresos que te devuelven a ti, no de los que regresan exactamente al mismo problema. Cuando empecé a darle forma a este episodio, pensaba que la idea iba a ser como muy sencilla, ¿no? O sea, decirte como, ay, pausar no significa rendirte, cambiar no es traicionarte, y dar un paso atrás no necesariamente significa que estás retrocediendo, que estás fracasando. Pero mientras más leía como estas noticias o estos casos, más claro me quedaba que un regreso puede significar demasiadas cosas. Puede ser recuperar una carrera, volver a un lugar que antes te daba miedo, intentar algo otra vez aunque no salga perfecto o, como les decía, seamos honestos, vender boletos a la gente de nuestra edad usando la tipografía de Disney Channel y que te cause un chorro de nostalgia. Y a mí me interesa también como esa mezcla, ¿no? La emoción real y cómo también convertimos todas esas emociones en una campaña que se venda muy bien. Porque la cultura pop hace eso perfecto. Te cuenta con una historia, con estadios, premios, alfombras rojas y de pronto te toca una fibra bastante metidita, bastante sensible y bastante doméstica, como por ejemplo a los 29 como yo, empiezas a convivir con demasiadas vidas al mismo tiempo. Hay amigas que tengo que ya se casaron, otras que están saliendo de una relación súper larga, gente que quiero mucho y que ya vive fuera del país, o que no le salió el de vivir solo y regresó a casa a sus papás, que en teoría también hay otras personas que también parece que están consiguiendo todo lo que querían, pero aún no entienden por qué se siguen sintiendo perdidas. Entonces, aquí el comeback deja de ser solo el regreso de una celebridad, se vuelve una pregunta mucho más incómoda y más personal. ¿Cuántas veces se supone que tenemos permitido cambiar de opinión sobre nuestra propia vida? Y vamos para allá, porque te digo, la cultura pop hace eso muy bien. Entonces vámonos con el acto 1. La segunda oportunidad no necesariamente empieza el día que tú vuelvas. Por ejemplo, hay una historia de Hollywood muy famosa, como cuando pensamos en el comeback de Hollywood, como automáticamente suele ser como el de Robert Downey Jr., una carrera que fue destruida por adicciones, años siendo considerado imposible de contratar, estuvo en la cárcel, fue todo un tema, se volvió Iron Man y finalmente después se ganó un Oscar, ¿no? Es una gran historia, pero también es una historia que ya Internet convirtió en una taza motivacional. Ya la puedes encontrar en todos lados, así que quiero quedarme con otro regreso que a mí me parece mucho más interesante y más bonito, que es el de
Ke Huy Quan, que pues él fue estrella infantil desde los 12 años, que apareció con Harrison Ford en Indiana Jones. Después fue data en los Goonies, películas se vuelven viejitas, pero era de esos niños que tú piensas como, no manches, ya salió en todo eso, entonces ya tiene la carrera y la vida resuelta, antes de siquiera poder manejar. Pero luego creció y el problema no fue que dejara de tener talento o que era un mal actor, el problema fue que prácticamente dejaron de existir papeles para él. Hollywood podía imaginar un niño asiático, sí, pero en ese momento era como acompañando al héroe. No sabía qué hacer con un hombre asiático adulto que quisiera ser un protagonista. Siempre que tuviera como algún interés romántico o simplemente una persona completa. Entonces, lo que hizo este actor es que dejó de actuar. Sí, se graduó de cine, trabajó detrás de cámaras, coordinó escenas de acción y fue también hasta asistente de dirección. O sea, no salió de la industria, simplemente cambió de silla. Y esto importa porque solemos contar las pausas como si la persona hubiera estado congelada esperando a que alguien la descubriera otra vez, ¿no? Como de, oye, me tengo que dar un respiro, un descanso. Está bien darte el descanso, pero a veces pensamos que si nos quedamos parados, las oportunidades vienen adelante. Pero después de esa pausa, la vida también pasa. Entonces tienes que seguir moviéndote a la vida. Aprendes, trabajas, cambias de prioridades, construyes una identidad que no depende de la puerta que se cerró. Ke contó que durante años se dijo a sí mismo que ya no quería actuar. Era más fácil pensar como, ya no me interesa, esto ya no me importa, que aceptar, sí me interesa, pero no encuentro un lugar. Hasta que en 2018 vio la película de Crazy Rich Asians y lo que sintió fue literal fomísimo de no estar ahí. Vio a otros actores asiáticos ocupando una pantalla enorme y pensó como, güey, es que yo quiero estar ahí. Y me encanta porque no siempre recuperas un sueño en un momento de revelación, de luz y un momento épico. A veces lo recuperas con un poquito de envidia, ¿no? Ves a alguien haciendo eso que fingiste que ya no te importaba y algo que, pues sí, se te mueve un poco, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Consiguió un representante y después, años después, le llegó Everything, Everywhere, All at Once y es el personaje de Waymond, que es lindísimo, tierno, absurdo, romántico, torpe y de repente hay escenas donde se convierte en una estrella de acción. Es un papel que necesitaba casi todo lo que él había vivido dentro y fuera de cámara. No regresó a pasar de los 20 años que estuvo lejos de actuar. Regresó con esos 20 años encima. La experiencia coordinando acción le servía. La paciencia de esperar le servía. El dolor de sentirse fuera del lugar también le sirvió. Y eso lo llevó a que 2023 ganó el Oscar. Y aquí normalmente vendría esa frase de nunca abandones tus sueños, que sí es muy linda y es muy bien, hay que echarle ganas. Pero esa lectura se puede quedar un poco corta. Y además es un poco injusta, ¿no? Porque él no necesitaba solamente perseverar. Necesitaba que también la industria cambiara. Necesitaba que existieran historias distintas y gente capaz de imaginarlo de otra manera. A veces tú ya estás lista y el mundo todavía no sabe dónde ponerte. Y eso no significa que tengas que pasar 20 años tocando la misma puerta hasta lastimarte las manos de ya no poder más. Puedes moverte, aprender otra cosa, construir una vida que también valga. Y si un día el deseo regresa, no eres incongruente por intentarlo otra vez. Entonces la enseñanza no es solamente el ser perseverante, también puede ser sé quién ve a alguien antes de que vuelva a estar de moda. Sé quién abre una puerta, que crea nuevas cosas. Sé quién no confunde una mala etapa con una biografía completa. Pero, bueno, Hollywood ama los regresos cuando terminan con un trofeo. Las historias se vuelven mucho más raras cuando alguien regresa y pierde. Entonces vámonos al acto número 2, que es, pues volver no solo es cuando ganas, ¿no? Este año, como les dije al principio, Serena Williams volvió a Wimbledon a los 44 años, 4 años después de su última aparición individual como profesional. Y perdió en la primera ronda, no llegó muy lejos. Además se lastimó la rodilla y tuvo que retirarse de dobles, que iba a jugar con su hermana Venus. Y justo, por eso también me parece uno de los regresos más valientes de este episodio, porque Serena sabe que podía perder. Sabía que le iban a comparar con la mujer que dominó el tenis durante décadas y que ya no está ahí y que ya no es la misma persona, como normalmente nos comparamos con personas del pasado, nuestras versiones. Y aún así, ella se presentó, sea por el motivo que quisiera, si fuera por marketing, por deporte, por todo, ella se presentó sin miedo. El comeback no fue el resultado, fue ponerse otra vez en una situación en la que ya no podía controlar el resultado. Nos gustan las historias con una línea perfecta, ¿no? Cayó, trabajó, volvió, ganó, pero no.
La vida a veces suele ser bastante menos considerada con la narrativa y hay que adaptarnos a eso. A veces pasa que vuelves al gimnasio y te cansas con la que antes eras el calentamiento. Y dices como, no manches, como antes me levantaba 10 repes y ahorita no puedo ni respirar con 5. A mí me pasó muchísimo corriendo. Yo dejé de correr, regresé y no podía aguantar algo. Decía, ¿cómo es posible que pude correr un maratón completo a este paso? Regresas a una ciudad a veces y ya no se siente como tu casa cuando alguna vez viviste ahí. O retomas una amistad y descubres que ya las dos cambiaron. Vuelves a crear y lo primero que haces, pues chance no está increíble. A veces ni siquiera está bien, pero regresar puede servir para muchas cosas. Para recuperar algo, para comprobar que ya no lo quieres igual o simplemente para dejar de preguntarte qué habría pasado. Serena no necesitaba Wimbledon para demostrar que era Serena Williams. Esto se siente especialmente raro también ahorita para mí a los 29 porque puedes pensar que ya vas tarde. Me ha pasado todo el tiempo, vivo con esa frustración día a día, semana con semana. Y al mismo tiempo pues, sientes que ya deberías saber perfectamente quién eres. Ves a gente más joven logrando cosas y piensas que se te fue el tren. Ves a gente mayor empezando otra vez y te preguntas por qué tú no te atreves. Pero quizá no existe una versión final de a ti a la que tengas que llegar antes de cierta fecha. Puedes ser muy bueno o buena en algo y después querer otra cosa. Puedes soltar una identidad sin despreciarla. Puedes volver sin prometer que te vas a quedar para siempre. Y puedes intentar, aunque exista la posibilidad muy real de que no salga como lo imaginabas. Bueno, como les decía, esta semana también pasó algo que le queda un poco a este episodio. Lisa Kudrow fue nominada al Emmy por la tercera temporada de una serie que se llama The Comeback. 20 años después de que la nominaron por el mismo personaje. Si no, Lisa Kudrow, la saben perfectamente, es Phoebe de Friends, si son millennials como yo. Pero también abre una pregunta interesante. ¿Un regreso tiene que devolverte exactamente al lugar donde estabas o puede llevarte a hacer algo que nunca te habíamos visto hacer? Porque no todos los comebacks ocurren después de una caída o una desaparición. A veces ocurren cuando alguien deja de repetirse una y otra vez. Y aquí es donde entra Tom Cruise, porque esta semana salió, en el transcurso de estas semanas, así, salió el tráiler de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, y sale irreconocible, canoso, con prótesis, pesado y muy lejos del héroe impecable que corre, se cuelga de un avión y resuelve el fin del mundo. Véanlo. Durante décadas, Tom Cruise construyó una marca casi perfecta alrededor de ser Tom Cruise. Incluso cuando cambia de película, sabemos que esperamos de él. Control, velocidad, riesgo físico y una capacidad un poco rara para no envejecer. Aunque vino aquí a grabar unas cositas en México y como que le vi un pelito, lo vi chaparrito, ya lo vi un poco grande. Pero siempre en las películas se ve joven, guapo, sensual. Pero bueno, por eso Digger llama tanto la atención. No solamente cambió de look, está interpretando un magnate petrolero absurdo, desagradable y aparentemente fuera de control dentro de una comedia negra. Y ya empezó la conversación de que por fin, podría ser el papel que le dé su primer Oscar compitiendo como actor. Eso está súper chido, porque su regreso no viene de que la industria lo haya olvidado. Viene de recordar que debajo de la franquicia, los stunts y la celebridad, todavía hay un actor capaz de probar otro registro, de reinventarse, porque no siempre significa reconstruirte después de tocar fondo. A veces lo hacemos y está padrísimo, pero también puede significar dejar de hacer únicamente aquello que sabes que te sale bien. Y luego también está Olivia Wilde, con un regreso completamente distinto y mucho más inmediato. The Invite acaba de estrenarse comercialmente en Estados Unidos, también ya la puedes ver aquí en el cine en México. Es su primera película como directora desde Don't Worry Darling, ¿no? Con aquella película pasó como algo muy específico, ¿no? La conversación sobre el elenco, Harry Styles, Florence Pugh, los festivales, y hubo muchísimo drama alrededor que terminó comiéndose a la película. Podía gustarte o no, pero durante meses Olivia dejó de ser vista como directora y se convirtió en el personaje principal del chisme. Ahora vuelve con una comedia negra mucho más pequeña, protagonizada por Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton. Una historia concentrada en dos parejas, es un remake de una película española, una cena y todo lo incómodo que puede salir desde una cena en parejas, ¿no? Se estrenó en Sundance, A24 la compró y las primeras críticas han hablado muy bien de su dirección. Eso está increíble. Por eso les digo que también después están los regresos que no consisten en cambiar de género, de tamaño de película o de personaje. Consisten en dejar de obedecer una frase que alguien dijo sobre ti hace años.
Y también con este ejemplo tenemos a Demi Moore, que este es un poco viejo, pero me gusta regresar a él, porque Demi fue de las actrices más grandes de los 80 y 90. Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal, G.I. Jane, pero cuando ganó el Globo de Oro por la película de Substance el año pasado, en 2025, contó que 30 años antes un productor la había llamado una actriz de palomitas, alguien capaz de vender entradas, pero no de recibir como un reconocimiento serio. Lo fuerte no es solamente que alguien se lo haya dicho. Lo fuerte es que a veces esas cosas te las terminas creyendo y te pones esa etiqueta. Y esa etiqueta se le metió hasta el punto de pensar que quizás ya había hecho todo lo que le tocaba hacer y que ya no habían más. Y así es como funcionan las malditas etiquetas. A veces primero parece una opinión ajena y después empiezan a hablar con tu propia voz. Te empiezas a creer que eres la intensa, la difícil, la que no termina nada, la que sirve para ejecutar, pero chance no para dirigir. La que siempre fue de cierta forma y por eso ya no tiene permiso de cambiar. Pero aquí después llega The Substance, una película que justo sobre una mujer que intenta fabricar una versión más joven de ella, deseable y aceptada de sí misma hasta que se destruye. Demi volvió al centro de la conversación interpretando una herida que llevaba décadas acompañándola. Y pues sí, así pasa. Entonces qué bonito que pueda como regresar a eso y demostrar que tiene un buen papel, tiene buena forma, es una gran actriz y criticando a esa industria que la ha tratado de hundir. Y salió adelante. Historias lindas. Pero ahora sí, hablemos de la mujer que puede cantar 2 canciones, irse a su casa y dejar el internet trabajando en teorías conspirativas y horas extra. Pausar no es desaparecer. Y aquí tenemos a la reina Rihanna, que llevaba más de 2 años en una presentación pública de este tamaño. Alguna vez como que creo que se metió como a unas fiestas ahí hindús que le cantó y todo, pero presentaciones privadas, pero no había tenido como un gran show. Su último gran show había sido en el Super Bowl de 2023, que la vimos que salió con la pancita, su baby bump de rojo espectacular, Rihanna siempre. Y esta semana apareció de sorpresa en el concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium. Cantó Run This Town con él y después cantó Bitch Better Have My Money. Y fueron solo unos minutos, cantó, no anunció disco, no prometió gira, llegó, volvió loco a todo el mundo y se fue. Eso también es poder. Durante años el público ha tratado la ausencia musical de Rihanna como si fuera una deuda. Cada vez que tenía una entrevista, cada foto y cada lanzamiento que sacaba de un nuevo producto de su marca de maquillaje Fenty, termina siempre con la misma pregunta de que ¿y el álbum para cuándo? Como si todo lo demás fuera una distracción mientras regresa a hacer lo que nosotros decidimos que es su trabajo de verdad, el ser cantante. Pero su vida no estaba en pausa necesariamente. Construyó empresas, formó una familia y convirtió su nombre en algo mucho más grande que una discografía. Cantar sí seguía siendo una parte de ella, pero ya no era la única prueba de que estaba creando algo. Hay una diferencia enorme entre pausar una actividad y pausar tu vida. Desde fuera se confunde muy fácil. Si alguien deja de publicar una foto, competir en algún lado, salir o producir al ritmo que llevaba, sentimos que se perdió, que no está aquí, que no está bien. Pero puede que simplemente esté viviendo una parte que todavía no vemos. Y así pasa. Vámonos como al 5º acto, que es también como este tema de regreso y ver a esta gente que nos cambió en alguna etapa y vemos que vuelve, nos genera un sentimiento y aquí es como la industria te lo vende. Y pues sí, esta es la parte menos romántica, ¿no? Que la industria sabe perfectamente todo lo que te acabo de decir y sabe que no solo compramos una canción y ya, compramos acceso a un recuerdo. La sensación de estar otra vez en la secundaria, en el coche de nuestra mamá, viendo Disney Channel, descargando una canción con un virus incluido porque todavía no existía Spotify. Esas épocas en las que los problemas de la adultez, chance, los tenías muy lejos de tu mente y estabas manchado chamoy porque te comiste unas sabritas. Bueno, los Jonas Brothers anunciaron los Jonas Brothers anunciaron conciertos en el Madison Square Garden en Nueva York llamado The Burning Up Tour, All Over Again. O sea, es literalmente, van a volver a montar la gira del 2008, 18 años después. Y oigan, claro que yo quiero ir, porque cuando regresen los Jonas Brothers, no vuelve solamente Nick, Joe y Kevin, cuando estábamos chavitos, también vuelve la versión de mí cuando yo también estaba chavita. La nostalgia es que tiene un truco muy bueno y muy clave. Es que te deja recordar una etapa por su soundtrack y no por todos los detalles que también
tenía además, ¿no? O sea, dices como qué ganas de volver a 2008 y se te olvida que ahí no tenías dinero, autonomía, ni la menor idea de cómo peinarte. Granos en la cara, según tú querías, sabías que era el amor, pero no tenías ni idea de la vida. Pero la industria ya entiende que esas memorias son muy rentables. Por eso nos venden reuniones, secuelas, remakes, giras de aniversario, discos completos muy viejos tocados en vivo, el elenco original 20 años después. Todo viene con la promesa de que por 2 horas puedes volverte a sentirte como alguna vez te sentiste, porque nos acordamos de las cosas lindas y eso está muy bien, no hay que ser rencorosos. Eso no vuelve falsa la emoción. O sea, puedes entender perfectamente de dónde viene también y que te está viendo la nostalgia y emocionarte de todos modos. Yo puedo analizar el capitalismo detrás de los Jonas Brothers y aún así 5 minutos después de estar formada para comprar un boleto. Somos seres humanos muy complejos. Y aquí en México tenemos el ejemplo más evidente frente, ¿no? Llevamos semanas con el Mundial hasta en la sopa por todos lados. Ya casi se acaba, de hecho este fin de semana. No sé qué va a pasar de la vida después del rush del Mundial. Y Justin Bieber acaba de ser confirmado para el medio tiempo de la final junto a Madonna, Shakira y BTS. Es el cruce perfecto entre un evento global que ya está diseñado para que no mires hacia otro lado y 4 actos capaces de activar recuerdos de distintas generaciones. El comeback convertido en una programación en vivo. Con Justin, además, hay otra pregunta. Si por fin somos capaces de ver a un ex niño estrella como un adulto o si seguimos esperando que nos devuelva exactamente el adolescente de Baby. Los artistas crecen, nosotros también. El problema empieza cuando la nostalgia exige que nadie cambie para que nuestro recuerdo siga intacto. Entonces sí, hay regresos que abren una etapa nueva y otros que exprimen una vieja. A veces el pasado es un punto de partida, a veces es una caja registradora. Y muchas veces es las dos cosas al mismo tiempo. Creo que por eso nos gustan tanto los comebacks, porque nos recuerdan que ninguna versión de nuestra vida tiene que ser definitiva. No estamos casados con absolutamente ninguna etapa, pero también quiero decir algo que la cultura pop casi nunca te dice, y es que no le debes el regreso a nadie. No le debes un regreso espectacular. No tienes que reaparecer irreconocible. No necesitas ganar un premio, lanzar una empresa, encontrar en friega el amor de tu vida y subir una foto con un texto que lo explique todo. Me fui, pero volví más completa. Tu comeback puede ser solo tuyo. Volver a escribir, aunque nadie lo lea. Regresar a correr después de una lesión, aunque hagas menos kilómetros. Eso a veces es mi caso. Retomar una amistad con una conversación, chance un poco incómoda, pudiendo abordar el miedo. Incluso puedes volver a hacer una cosa, probarla y decidir que ya no es para ti. Regresar no siempre es recuperar a la persona que eras. A veces es presentarte en el mismo lugar como alguien nuevo y ver qué pasa. No tienes que volver intacta o intacto. Puedes volver con otra voz, otro cuerpo, otros límites, otras prioridades y otro tipo de ganas. Lo que pasó en medio no estorba la historia. También es parte de la historia lo que pasa en medio. Los obstáculos hacen que todo tenga más juguito y sea muy interesante. Así que con todo esto quiero que me cuenten cuál ha sido su comeback personal. No necesariamente el más espectacular. Ese momento chiquito en el que regresaron a algo y se dieron cuenta de que ya no eran la misma persona. Fuerte, ¿no? Si les gustó ese episodio, suscríbanse, déjenme sus estrellitas y sus reseñas para que Acá Entre Netas llegue a más gente. Nos escuchamos, ya saben, todos los miércoles, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Acá Entre Netas con Mariana. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Adiós.